En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Tú, Señor, que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio de todo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento el rayo de tu claridad, removiendo de mí las dos clases de tinieblas en las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua y difunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, sutileza para interpretar, gracia y abundancia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Oh Señor, que vives y reinas, verdadero Dios y hombre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, en esta mañana quiero suplicarte, quiero implorarte de que tu Espíritu Santo venga a tomar control de mi vida, venga a tomar control de mi mente, de mi alma y de mi corazón, para que todo lo que piense, para que todo lo que diga y para que todo lo que haga sea conforme a tu santa voluntad. Derrama tu Santo Espíritu sobre el mundo entero para que haya paz, para que haya armonía, para que haya amor, para que haya más empatía, para que Él venga a sanar todos esos corazones destrozados por el odio, por el rencor, que venga a sanar las heridas que hay en toda la humanidad. Oh Espíritu Santo, ven, ven dulce huésped del alma, derrámate con poder sobre nosotros y quédate con nosotros hasta el final de nuestros días. Amén. Vamos a meditar un poco acerca de las lecturas de este día, viernes 17 de octubre de 2025. Hoy pues la iglesia celebra la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Pues vamos a reflexionar un poco acerca de las lecturas. Primera lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 8. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría de qué estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que gracias a su trabajo tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Salmo 31. Oremos diciendo: perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel al que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos, y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. Muéstrate bondadoso con todos nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo,
La multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, quiero comenzar, antes de reflexionar un poco acerca de estas lecturas, hablando y contando un poco quién es San Ignacio de Antioquía. Pues San Ignacio era un hombre que era de una familia pagana. Pues por ende eran personas que no creían en Cristo Jesús, no creían en Dios, y él ya a una edad bastante avanzada, no dice exactamente la edad, pero en el año 69 de la era cristiana, o sea, estamos hablando 36 años después de que Jesucristo funda la iglesia, San Juan Evangelista está predicando en Asia Menor. Sabemos que él fue exiliado en la isla de Pasmos, y San Juan Evangelista estaba predicando, y a Ignacio le tocó el corazón la predicación de San Juan Evangelista, le tocó el corazón, y él pues acepta a Jesucristo y confiesa su fe en el Hijo de Dios muerto y resucitado. Y en ese mismo año que él se convierte y todo eso, al ver pues la santidad y la entrega que este hombre tenía, pues es nombrado obispo de Antioquía, que Antioquía era una de las ciudades más importantes de aquel entonces, era la tercera ciudad más grande después de Roma, y pues Antioquía es ahora lo que conocemos hoy como lo que es Siria, pues ahí donde está Siria, y eso era Antioquía antes. Pues él fue martirizado en Roma, pues bajo la persecución de un emperador, y por no renegar de su fe y por creer en Cristo Jesús, él entregó su vida por amor a Dios y por amor a su iglesia. Entonces es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que nosotros muchas veces tememos a las críticas, tememos al martirio, tememos a lo que puedan decir de nosotros, y estos hombres de fe, estos hombres de Dios, pues no les importaba entregar su vida por amor a Dios y al Evangelio. Bueno, meditamos en la primera lectura, vemos que seguimos hablando Dios nos sigue hablando acerca de la fe, nos sigue hablando de la importancia de la fe, pero más que todo nos sigue hablando de la importancia también de que esa fe vaya acompañada de buenas obras. Y nos dice la primera lectura, pues, de que ¿qué podemos decir de Abraham? Que es nuestro padre en la raza, que Abraham fue justificado por su fe y no tanto por sus obras. San Pablo está poniendo de manifiesto aquí de que si nosotros pues nos justificáramos por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de obrar solamente, sin fe, pues no tendríamos tantos méritos, porque los méritos serían propios, ¿verdad? Serían propios, pero nosotros somos justificados por aquel que es justo, por aquel que un día vino, se encarnó en las purísimas entrañas de María Santísima, creció en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres, comenzó su vida pública, hizo un montón de milagros, un montón de cosas buenas en su tiempo, curó leprosos, curó enfermos, curó paralíticos, resucitó muertos. ¿Qué no hizo el Señor? Alimentó a tanta gente con las multiplicaciones de los panes y los peces. Liberó muchas almas y muchos cuerpos de los espíritus malignos, y sin embargo pues
Aún así, a él pues lo apresaron, lo martirizaron y él donó su vida por amor a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros somos justificados más que todo por la fe en Cristo Jesús. Entonces, como ponía de manifiesto ayer San Pablo, no es que no sean importantes las obras, no, al contrario. Él está diciendo pues de que nuestras obras pues tienen que buscar la gloria de Dios, tienen que buscar la glorificación de aquel que se la merece, la glorificación de Dios y no tanto la nuestra. Entonces hay que ver este contexto de esta manera, pues de que así como el rey David llama dichoso al hombre a quien el Señor no le apunta sus pecados, dichoso aquel hombre a cuyo el Señor ha olvidado todas sus maldades y sus pecados. Entonces, Dios, si nosotros nos arrepentimos de corazón, si nosotros confiamos en su misericordia, en su amor, somos justificados por la fe. Y al confesarnos nosotros y al arrepentirnos, Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados. Y deberíamos de pedirle a Dios la gracia de ser llamados y ser reconocidos por Él como justos, es decir, como personas que aunque tenemos limitaciones, aunque cometemos pecados, aunque erramos cada momento, pero que estamos luchando, estamos esforzándonos por dar lo mejor de nosotros para poder ser cada día mejores cristianos. En el Salmo responsorial hay una oración bien bonita de petición al Señor y nos dice que Señor, perdona nuestros pecados. Y dichoso el hombre a quien ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel a quien Dios no toma en cuenta ni delito, Dios no encuentra ni delito ni engaño. Vemos pues como el salmista está poniendo de manifiesto a las personas justas, a las personas buenas, a las personas que hacen la voluntad de Dios y no tanto la voluntad humana, no tanto la voluntad del mundo, no tanto lo que el mundo ofrece, sino que hacen sobre todo y le dan prioridad a la voluntad de Dios, cumpliendo sus leyes, cumpliendo sus mandamientos, siendo buenos cristianos, siendo buenas personas, siendo buenos vecinos, siendo buenos compañeros de trabajo, siendo buenos esposos, siendo buenas esposas, siendo buenos hijos. De esa manera pues nosotros vamos a ser considerados justos porque estamos haciendo lo que Dios nos pide, creyendo primeramente en Él y después obrando conforme a la fe en Cristo Jesús que nosotros tenemos. Y pues dichosos nosotros si el Señor pues nos reconoce y nos ve como personas justas. Recordemos que a Dios no lo podemos engañar, que a Dios no le podemos mentir. Yo puedo estar hablando a las personas, puedo mentir a mi vecino, puedo mentir a mi esposa, puedo mentir a mis amigos, puedo mentir a mi familia, pero a Dios no le puedo mentir porque Él, a través de su Espíritu Santo, sondea hasta lo más profundo de la mente, lo más profundo del corazón, lo más profundo del alma, hasta el abismo. Si allí me escondo, allí me encuentra el Espíritu Santo. Entonces tenemos que actuar no tanto porque nos vean, no tanto por quedar bien con la gente, no tanto por ser alabados por la gente, sino para que seamos vistos y reconocidos por Dios con la ayuda de su gracia, como personas dignas de ser llamados hijos suyos, como personas justas, como dice la Escritura. En el Santo Evangelio hoy se nos narra aquella historia tan maravillosa, aquella escena tan maravillosa cuando el Señor estaba rodeado de una gran multitud. Yo me lo imagino al Señor, así como hoy en día, pues cuando hay adoración eucarística en las parroquias o cuando hay una hora santa, o cuando hay algún retiro, se aglomera, se acumula, llega un montón de personas. Me imagino al Señor rodeado de tantas personas. Y Él pues al verse rodeado de tantas personas que se atropellaban unos con otros, el Señor toma la palabra. En aquel entonces Él toma la palabra y les dice a sus discípulos, y no solamente a sus discípulos, sino a todas las personas que estaban en esa reunión, les dice: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja, en privado, se proclamará desde las azoteas, es decir, desde los altos de las casas. Vamos a tomar como punto de referencia esto: cuidarnos de la levadura de los escribas y fariseos. ¿Qué quiere decir esto?
Todos sabemos lo que es la levadura. La levadura, ¿para qué se utiliza? La levadura se utiliza para hacer pues el pan, para ponerle a la pizza, para ponerle a varios alimentos que nosotros consumimos. Pero la levadura, pues el objetivo principal de la levadura y su función es como agrandar, como hacer aparentar, como inflar, como abultar. Esa es la verdadera esencia de la levadura. Entonces, al hablar de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, Jesús se está refiriendo pues a que tengamos cuidado de cómo actúan ellos y de cómo debemos actuar nosotros. Así como la levadura en el pan pues sirve solamente para dar una apariencia física nada más, para que se vea más jugoso, más grande, más esponjoso, aquella cuestión. Pero en realidad, si nosotros cogemos un pan que aparentemente está grande, la levadura lo hizo inflarse, lo hizo crecerse, lo hizo diferente a como es en realidad. Si nosotros lo tomamos y lo apachurramos, lo apretamos, eso vuelve a su naturaleza real, es decir, a una pequeñez, digamos, 5 veces menor de la que aparenta a través de la levadura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros también debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? A no usar la levadura, no usar la hipocresía para engrandecernos, para inflarnos, para sentirnos superiores, para atropellar al hermano, creerme que soy mejor que este hermano solo porque yo pues sirvo en algún ministerio, tal vez en la renovación carismática, en la Legión de María, en la Guardia del Santísimo, como monaguillo, como predicador, como cantautor, como ministrando la alabanza en la Santa Misa o en los diferentes movimientos de la iglesia. Que eso no venga a llenarme a mí de ego, que no venga a llenarme a mí de vanagloria, que no venga a llenarme a mí de esa levadura falsa, de esa levadura que lo que hace pues es hacernos ver de una manera que en realidad no lo es. Y Jesús dice pues a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los escribas y fariseos, es decir, de la hipocresía. Y asimismo nos está diciendo a nosotros que nos cuidemos pues de no hacer las cosas por pura apariencia, de no hacer las cosas por pura conveniencia, de no hacer las cosas para que la gente nos vea y para que la gente nos alabe y digan, wow, qué bonito canta el hermano, qué bonito predica, qué bonito ora este hermano o qué bonito sirve esta hermana. No, nosotros debemos de buscar siempre y en todo momento, como dice el Evangelio, hacer aquello que se nos ha mandado hacer como unos siervos sumisos a la voluntad de Dios y no tanto como personas engreídas, como personas arrogantes que creemos que por aparentar, que por hacer las cosas aparentemente bien, pero si no las estamos haciendo desde el corazón, con la visión puesta en Cristo Jesús, con la visión puesta en su gloria, con la visión puesta en su reino, con la visión puesta en que un día nosotros vamos a partir de este mundo y vamos a entregar cuentas a Dios. Si nosotros no hacemos las cosas con esa intención, de nada nos sirve. Dice San Pablo en la carta a los Corintios de que de nada sirve que una persona pues haga todo lo que haga, si no lo hace por amor, de nada le sirve. Y él menciona algunos aspectos ahí, pues puedes ser martirizado, puedes ser apedreado, puedes ser calumniado, puedes ser juzgado, puedes ser hasta entregar tu vida, pero si no lo haces con y por amor a Dios y al prójimo, de nada sirve. Entonces debemos de comenzar a obrar y a actuar, no por apariencia, no con esa levadura falsa, con esa hipocresía, sino que comenzar a actuar con humildad, como buenos cristianos, como buenos hijos de Dios, como buenas personas, y así pues estaremos dando gloria a Dios Padre Celestial. Y el Señor continúa pues en este Evangelio dándonos y enseñándonos a quién nosotros debemos de tener miedo en realidad. Muchas veces nosotros como cristianos, como usamos la levadura para aparentar cosas, para mostrarnos de una manera diferente ante el mundo, ante la sociedad, que nos vean pues que nos vestimos bien,
que comemos bien, que tenemos esto, que tenemos lo otro, pero muchas veces no tenemos lo más importante, que es a Dios en el corazón, no tenemos lo más importante, que es amor a Dios y al prójimo. Entonces eso de nada sirve, es pura apariencia, es pura vanidad de vanidades, es pura levadura falsa. Entonces el Señor viene y continúa y nos dice que nos va a enseñar, nos está mostrando a quién debemos tener miedo. Nosotros muchas veces tenemos miedo, hoy en día tenemos miedo al que dirá la gente de nosotros, tenemos miedo a que nos abandone una persona, tenemos miedo a dejar el pecado en el que estamos, tenemos miedo a perder a un ser querido, tenemos miedo a perder un empleo, tenemos miedo a perder dinero, tenemos miedo a tantas cosas superficiales que en realidad eso no debería de preocuparnos. El Señor hoy nos da la pauta y nos dice y que nos grabemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que escuchemos y que lo atesoremos en el corazón. Nos dice que quien debemos de temer es a aquel que puede no solamente matar nuestro cuerpo, sino que puede condenar nuestra alma, que después de muertos puede lanzarnos a la gehenna, al infierno, al lago de fuego, como dicen en algunas partes del Evangelio. Pero nosotros no, nosotros somos tan ingenuos muchas veces que tememos a cosas superficiales, tenemos miedo al que dirán, tenemos miedo a quedarnos solos, tenemos miedo a la oscuridad de la noche, tenemos miedo ahora con toda esta cuestión que está pasando, a las redadas de inmigración, tenemos miedo a la persecución que estamos sufriendo hoy los inmigrantes, tenemos miedo a tantas cosas que no son tan importantes, no son tan relevantes, pero no nos da miedo. No nos da miedo vivir en pecado, no nos da miedo pasar tanto tiempo sin confesarnos, no nos da miedo buscar de Dios, no nos da miedo asistir a la iglesia solamente por asistir, a calentar un asiento, no nos da miedo criticar al hermano, no nos da miedo odiar al hermano, no nos da miedo hacerle daño al hermano. Eso es lo que verdaderamente debería darnos miedo, porque esa es la artimaña que el demonio utiliza para irnos agarrando, para irnos encadenando, para irnos haciendo sumisos a la voluntad de Él y no a la voluntad de Dios. Y eso debemos de tener miedo, porque con todas estas acciones que el demonio pone en nuestra mente para que las pensemos y las meditemos y después las lleva a nuestro corazón, de ahí pues es cuando el demonio ya comienza a tomar el control de nuestra vida. Y nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Dios vivo, somos hijos de el Rey de Reyes y Señor de Señores, somos creyentes de aquel que nació, creció, sufrió su pasión, murió, pero que 3 días después resucitó. Él que venció al mundo, que venció al demonio, que venció la carne. De ese es que debemos de tomarnos nosotros de la mano para que Él venga a ayudarnos, a darnos esa fuerza y esa fortaleza que cada uno de nosotros necesitamos para poder vencer todas las insidias del enemigo, para poder vencer ese egoísmo, para poder arrancar de nosotros esa levadura falsa de la que habla el Evangelio, para poder así nosotros pues no estar con temor a cosas vanas, con temor a cosas superficiales, sino a saber discernir con la luz del Espíritu Santo y descubrir la voluntad de Dios, descubrir lo que Dios quiere que en realidad nosotros hagamos para la salvación nuestra, para la salvación de nuestros hermanos, y así un día nosotros podamos ser considerados justos ante la presencia de Dios y no tanto ante la presencia del mundo. Así es que, mis hermanos, pidamos a Dios, pidamos al Espíritu Santo que venga en nuestra ayuda, que venga a darnos todo eso que nosotros necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. Y termina el Evangelio pues después de enseñarnos a quién deberemos temer, que es al diablo, que es a nuestro egoísmo, que es al pecado que habita en nosotros. A eso debemos de tenerle miedo y no tanto pues a cosas vanas, superficiales como las que mencioné anteriormente. Termina el Evangelio diciendo que no se venden 5 pajarillos por 2 monedas, sin embargo ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, Dios, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Entonces el Señor nos dice que temamos al demonio y no tanto pues al que dirán, pero a la misma vez nos está dando esperanzas y nos dice pues que si estamos agarrados de su mano, si estamos con la fe puesta en Cristo Jesús, en la poderosa intercesión de nuestra Madre Santísima, en la intercesión de nuestros hermanos mayores en la fe y arraigados nosotros luchando y esforzándonos por vivir cada día el Evangelio, por orar, por meditar su palabra, pues que
Así con eso no temamos, porque con eso y con la ayuda de la gracia de Dios vamos a salir vencedoras. Recordemos pues lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses 4:13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si nosotros somos guerreros de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes de Dios, pues Dios nos va a sacar vencedores de cualquier prueba, de cualquier dificultad, de cualquier tormenta, de cualquier enfermedad, de cualquier complejo en la vida que nosotros nos encontremos, de cualquier problema. Dios nos va a sacar más que vencedores, porque hemos puesto la mirada en aquel que todo lo puede, hemos puesto la mirada en Cristo Jesús, que es Dios, que es Señor del cielo y tierra. Entonces, démosle gracias a Dios pues, por estas lecturas tan maravillosas que nos puso para nuestra reflexión, y pidamos su gracia para poder hacer siempre y en todo momento su santa voluntad. Amén. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.